capítulo número Éxodo, el libro de Éxodo. Vamos a leer algunos versículos del libro de Éxodo. Lo vamos a hacer en el capítulo número 6. Capítulo número 6. Vamos a leer del versículo número 4 en adelante. Éxodo nos dice: también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. El tema del cual vamos a hablar esta noche es: al hijo o a los hijos no hay que darles todo. A los hijos no hay que darles todo. Antes de que hablemos de esto, que a los hijos no hay que darles todo, hagamos un pequeño repaso o algunas menciones de lo que fue el estudio pasado. Esto es importante porque nos permite amarrar las ideas. En el estudio pasado estuvimos hablando con respecto a la siembra, que el que siembra escasamente cosecha. Por supuesto que lo que se siembra en los hijos, y si se siembra una buena semilla, pues se van a tener buenos resultados, se van a tener buenos frutos. Y la semilla mala, de hecho, se va a tener malos frutos. Esto lo enfocamos de acuerdo a lo que Pablo dice con respecto a eso del dar. Pero también es aplicable a muchas fases de las enseñanzas bíblicas. En este caso, estuvimos hablando de que la siembra tiene mucho que ver con respecto a la familia, a los hijos. Por ejemplo, si a los hijos se les siembra el temor de Dios, es decir, sería una siembra. ¿Eso qué significa, el temor a Dios? Cuando estamos hablando del temor a Dios, esto es bien amplio. Porque cuando esos pequeños
y los padres están llevando a cabo sus roles, sus compromisos, sus tareas para con ellos, estos van a ir viendo la dimensión de Dios, van a ir asimilando la realidad de ese Dios justo, de ese Dios real, y que demanda obediencia. Así que el temor a Dios tampoco puede como entenderse como temer, tenerle miedo, sino el temor a Dios más bien es enseñar a los hijos al respeto a Dios. Y eso es una buena siembra, porque cuando un niño o una niña desde pequeño va asimilando lo que es el respetar a Dios, pues eso siempre tendrá un buen resultado. Dice el proverbio: instruye al niño en su camino, para cuando sea adulto, cuando sea grande, sea viejo, no se aparte de ese camino. ¿Qué quiere decir? Que es la tarea de instruir. ¿Quién lo va a instruir? Los padres. La semilla de la disciplina, la siembra de la disciplina. Dice también el proverbio que el que retiene la disciplina o el castigo para el hijo, a su hijo aborrece. Eso quiere decir que son aspectos que los padres deben de ir aplicando si es que queremos buenos resultados. La disciplina, que es en lo que por lo general siempre la gran mayoría, no estoy hablando del mundo, la gran mayoría de la iglesia del Señor descuida. Muy poco hemos aplicado lo que es la disciplina, y la disciplina no se trata de garrote, sino que diríamos, de aspectos que deben de irse manejando de acuerdo a los intereses del bebé o del niño o del jovencito, ¿verdad? En este caso pudiese aplicársele aquello que se entienda como disciplina, cualquier cosa que ellos puedan obtener, pero que si ellos no cumplen aquellas condiciones, se abstienen los padres. Y los niños van asimilando eso. La disciplina también lleva también implícito lo que es amor y rigor. ¿Verdad? Con los hijos no se puede andar jugando, con los hijos no se puede andar pensando que esos bebés, esos pequeños e inocentes serán así toda la vida. Eso es no vivir realidades. Esos muchachitos, de acuerdo vayan desarrollándose, pues usted y yo pues de ahí venimos. No es que nos han contado. Así que se requiere el sembrar la semilla de la disciplina, el sembrar la semilla de la bondad, que las personas desde pequeño aprendan a tener un corazón bondadoso. Estamos hablando de gente cristiana. Enseñarles lo correcto es otra siembra, que deben de aprender a desarrollarse en los aspectos correctos. Porque cuántas veces nosotros vemos a los niños haciendo lo incorrecto y nosotros no hacemos nada. Muchas veces les oímos mentir de maneras descomunales y de una manera, diríamos, constante, y nunca hacemos nada. Parecería que la mentira, parecería que la
la poca vida correcta no tiene nada que ver para el futuro. Claro que por eso es que se entiende que dice allá también el libro de los Gálatas que dice cosecharemos lo que habremos sembrado. También necesitamos la semilla del ejemplo, que también eso hablamos, porque no podemos pedir a nuestros hijos lo que generalmente pedimos los padres. Los padres queremos, los padres queremos temple, los padres exigimos. Pero es necesario predicar con el ejemplo. Eso es obvio, eso es necesario. Porque como ya lo hemos dicho, no habrá mejor predicación que el ejemplo. Yo puedo ser un pico de oro para predicar, pero si yo no tengo el ejemplo o no vivo eso que estoy predicando mentiras. Entonces, eso es lo que sucede en el campo de la familia. Todos necesitan, o los hijos necesitan el ejemplo. Yo no estoy diciendo que los hijos estén pidiendo, diríamos, perfección de sus padres, porque no hay tampoco padres perfectos. Pero el padre o los padres tienen que luchar por el ejemplo. En el caso, imagínense los pleitos dentro de los hogares de los esposos. Estamos hablando de gente cristiana. Imagínense los grandes conflictos que se dan en esos campos de incomprensiones. Terrible, o sea, y todo eso los niños lo están percibiendo. Los niños están viendo de qué manera se comporta su mamá, de qué manera se comporta su papá. Y en ocasiones estos muchachitos son, y no solo en ocasiones, sino que siempre estos muchachitos absorben todo eso, ¿verdad? El ejemplo en todo. ¿Quién quiere, hermanos, hijos monstruos? ¿Quién quiere? Ni los mismos, diríamos, delincuentes. Si usted les pregunta, ¿usted quiere que su hijo sea delincuente? No, ellos dicen, no, yo quiero que mi hijo no sea como yo, dicen algunos, ¿verdad? Y algunos otros les enseñan lo que ellos hacen. Pero el ejemplo en todo. A veces nosotros le decimos, hijo, vaya a la iglesia, y nosotros ni aparecemos a la iglesia. Nosotros decimos, viva para Dios, y nosotros no lo hacemos. Todos estos asuntos, y no acabaríamos de ir mencionando semillas para sembrar en la tierra, que es el corazón de nuestros hijos. Hermanos, no acabaríamos de seguir mencionando. Entonces, si queremos buenos hijos, necesitamos sembrar buena semilla. Si no se hace de esta manera, no hay forma que tengamos buenos frutos. Bueno, pero decíamos que esto es como un actualizar de lo que ya hemos estado hablando. Ahora decíamos que íbamos a hablar que a los hijos no hay que darles todo. Vamos a ver, esto de la siembra es importantísimo, ¿verdad? Los padres deben de tener siempre un gran, diríamos, un gran cuidado en esto, porque se supone que queremos siempre algo bueno. Por ejemplo, en cuanto al desfase, digo, desfase de antemano, al desfase de darle todo a nuestros hijos, generalmente eso como que son los
los deseos de cada quien de acuerdo a sus capacidades económicas, ¿verdad? Ese es como el deseo. Dicen los padres, se oye decir, bueno, yo voy a trabajar para darle a mis hijos todo aquello que a mí no me dieron. ¿Verdad que se oye mucho eso? Yo no voy a ser como mi... No, es que dicen, mi papá, amigos, mire qué chilillazo me pegó. Mi papá a mí me tenía con apenas unos 2 pares de zapatos. No, pero yo no quiero tratar a mis hijos así tan cruel, dicen algunos padres, ¿verdad? Pero esto parecería, hermanos, que es, diríamos, como padres que aman a los hijos. El escuchar padres expresarse de esta manera no da otra idea. Dicen, qué gran padre ese señor o esa señora, qué grandes padres tienen esos hijos, esos muchachitos, ¿verdad? Qué buenos padres. Y también uno mismo se etiqueta de buen padre. Y dice, empieza el gran esfuerzo, de acuerdo a, como decíamos, a las capacidades. Se empiezan los muchachitos desde pequeños a llenarlos de todas aquellas cosas que se les antoja a los padres y que los niños muchas veces exigen y piden. Entonces viene, ¿verdad? A veces se extralimitan en comprar algo importante, en adquirir aquello que sea necesario, y se sacrifica eso por complacer aquello que queremos nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Empezamos a darles de acuerdo a como podamos, ¿verdad? Durante o mediante van creciendo, de esa manera, pues así va siendo el trato que nosotros les estamos dando, el cuidado supuesto que nosotros les estamos dando. Así viene diríamos, ese esfuerzo, ese trabajo, ¿verdad? Luchando por hacer las cosas, lo mejor que se pueda para los hijos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros ya vemos que al niñito ya se le va comprando sus teléfonos, aun cuando todavía eso pues no es importante para un niño? De acuerdo va creciendo, ya otras cosas, ¿verdad? Que se van adquiriendo, y que si no se adquieren, los padres están luchando de una manera incansable por llenar esos deseos de sus corazones, ¿verdad? Por ejemplo, no, dice, mi hijo ya le voy a comprar carro, dice. A mi hijo le voy a comprar carro. Y yo no digo que no sea o no esté dentro de lo necesario eso, pero ya vamos a verlo más adelante. Y digo esto porque a veces, hermanos, cuando nos estamos extralimitando para dar prioridad a las cosas que deben de ser prioritarias y que no son todavía necesarias, entramos en conflictos económicos dentro de nuestros ámbitos familiares. Ahí entran deudas, ahí entran problemas económicos, porque no somos buenos administradores, porque muchas veces somos personas que nos dejamos guiar y manejar por las emociones. Nos dejamos guiar por el corazón. No es que yo
como empecé diciendo, ¿verdad? Esto es lo que yo debo de hacer con mis hijos, porque no hicieron mis padres eso conmigo. De ahí viene, ¿verdad? Ya lo que es su carro. Y hay veces, hermano, que cuando no es el tiempo y la persona no es un joven maduro que pueda corresponder a compromisos ya en serio, por ejemplo, cosas así, ¿verdad? Hay veces que lo que hace uno, o lo que hacen los padres es conseguirles la muerte, ¿verdad? Porque hay que vivir realidades, los hijos son inquietos. Y cuando están en ese periodo de adolescencia, es un periodo de locura, de exhibición, de campeones y todo eso. Y por último, a estrellarse van. Es decir, ahí se puede como ir haciendo concesiones, pues, si el muchacho, pero eso lo vamos a ver más adelante. Si los jóvenes responden, si los jóvenes dan por lo menos a los padres la confianza de administradores, de personas que tienen dominio propio. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros escuchamos o cuánto hacen, por ejemplo, los millonarios? Como tienen los millones, pasemos a ese campo, dice, no, y lo primero que hacen es, le compran a los hijos sus casas, ¿verdad? Sus casas y los llenan de casas. Y eso es así, ¿verdad? Le voy a comprar a mi hijo la mejor casa. Y ahí está. ¿Verdad? Los mejores colegios, los mejores estudios. Y ahí están, en este campo, por ejemplo, de los padres que tienen esas capacidades. Yo conocí a un señor que también ustedes lo conocieron acá, muy famoso, que millonario. Para que tengamos una idea, que en este caso este hombre, millonario, es de estos que empezó a darle todo a los hijos, a un hijo. Luego el hijo es insoportable aquí en el país, con armas, con aviones, con carros de deporte, deportivos y todo se convirtió en un gran drogo y por último murió. O sea, creo que murió a través por causa de las drogas. Veamos ese panorama. Amaba ese padre a sus hijos, mostrando todo ese bienestar para ellos. Por supuesto que no. Fíjese bien, esto, hermano, no es la mejor manera de criar a los hijos, dándoles todo. Aunque parezca esto cuadrado, aunque parezca esto fuera de serie, pero no es la mejor manera. No es la mejor manera. Va a decir usted, bueno, yo pues no tengo ese problema porque apenas alcanzo para la tortilla y no estaría pues pensando en exageraciones. No, es que todos a cualquier nivel siempre queremos darle, de acuerdo a nuestra capacidad, lo mejor a nuestros hijos. El mejor juguete, ¿verdad? Y sucesivamente. Pero como decíamos, yo voy a ir cerrando, esto no es la mejor manera. No es la mejor manera de criar a nuestros hijos dándoles todo. Y se lo voy a probar con la palabra.
Porque, pues sí, uno luego es espontáneo para crucificar, para, para decir, pero ¿cómo puede ser eso y cómo se entiende eso? Pues allá el mismo Pablo dice, no son los hijos que proveen para los padres, sino los padres para los hijos. Bueno, en primer lugar, fíjese bien, como lo que estamos tratando, la manera de enseñar es que queremos buenos hijos. Damos un amén los que queremos buenos hijos. Entonces, cuando nosotros como padres, y estoy hablando dentro del campo matrimonial, estoy hablando del campo cristiano. Yo pues no me puedo meter a lo que es las gentes que no tienen a Dios, porque el que no tiene a Dios pues no entiende nada de esto. Sus maneras de criar a sus familias son totalmente diferentes. Pero vamos a ver dos aspectos primeramente. El primero es que cuando a los hijos nosotros los llenamos de todas aquellas cosas, de acuerdo a la capacidad de cada uno, no aprenden a valorar en la vida nada, absolutamente nada. No valoran nada, porque claro, ellos todo lo han recibido. Ellos no saben qué es el esforzarse para lograr aquello. Entonces, ese es el primer aspecto. Lo primero es que ellos no valoran nada. Y usted va a ver allá afuera esa gente que no valora nada. Y como le mencioné el ejemplo de esta persona de acá del país, que como el padre le dio todo, le dio riquezas acá, y el muchacho pues no halló qué hacer, se metió a las drogas y por último se murió en aquello. Nunca valoró lo que el padre, tal vez en su ignorancia, lo llenó de cosas. Otro aspecto, que cuando nos dan todo, nos dan todos, los hijos, hermanos, aprenden a ser insensibles. Son personas insensibles. ¿Por qué son insensibles? Porque el que nunca sabe lo que cuesta algo, esa persona es un insensible. Esa persona así se desarrolla en la vida. Insensibles, no tienen sensibilidad. Y por supuesto, son personas orgullosas, ¿verdad? Son personas arrogantes, son personas petulantes. ¿Por qué? Bueno, fíjese usted en los hijos de los ricos, ¿verdad? Fíjese, échele una mirada: arrogantes, petulantes, orgullosos. ¿Por qué? Porque todos se los han dado, aun cuando hay algunas excepciones, pero todos se lo han dado. Entonces, cuando se recibe todo, primero, no se valora. Segundo, las personas son insensibles, se vuelven orgullosos, se vuelven arrogantes, y sucesivamente, hermanos, es realmente un fracaso. Mire cómo son las ironías de la vida, ¿verdad? Son cosas que son irónicas, porque cuando por lo menos se recibe, nos bendicen nuestros padres, debería de ser para valorarlo, pero sirve para mal, no sirve para bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que a los hijos más bien hay que enseñarles desde pequeños. Y por supuesto hay que involucrarlos en las diferentes áreas
de la vida cotidiana del hogar. Es importante que desde temprana edad los vayamos ubicando, les vayamos asignando responsabilidades. Pero ¿qué es lo que hacemos o lo que hacen muchos padres? No, cuidan a los niños, ¿verdad? Les tienen tanto amor y tanto aprecio que ellos jamás tienen el cuidado de involucrar a los niños desde pequeños en algo dentro de la casa. Más bien ellos son los que llevan todo. Hay niños que ya grandes hay que estarles dando todavía comida. Hay niños que ya grandes todavía hay que irles a arreglar su cuarto. Hay niñas que grandes no saben ni qué hacer. Pero ¿quién es el culpable? ¿Quiénes son los culpables? Es decir, son los padres. O sea que a los hijos, para que valoren, para que le vayan sintiendo gusto a la vida y no se vuelvan arrogantes ni orgullosos dentro del desarrollo, entonces es necesario involucrarlos en las diferentes tareas de la casa, aun cuando aquello sea pequeño, aquello sea humilde. Siempre hay mucho que hacer dentro de un hogar, ¿verdad? Responsabilidades. Y de acuerdo a cómo ellos asimilen, hermanos, de acuerdo a cómo ellos vayan respondiendo, así el padre sabio va aflojando. Los padres sabios van aflojando. Lo van premiando con con el juguetillo, de acuerdo a su capacidad. Lo van premiando con sus cositas. Lo van estimulando, ¿verdad? De acuerdo a cómo ellos van respondiendo a las asignaciones del hogar. Así vaya ahí. Usted se merece esto. Es ahí donde entran responsabilidades y deberes. Entonces, cuando los padres estamos trabajando en esto y somos un equipo y vamos creando equipos con nuestros hijos, ¿verdad? Y los vamos involucrando. Qué bueno, por ejemplo, en aquellos casos donde los padres tienen áreas donde desenvolverse, tal vez en negocios y todo, se van involucrando los muchachos, se van involucrando ahí, no es de dejarlos. No, que están estudiando. Siempre no hay que aflojarlos sin dejarlos de meter en los deberes, en las responsabilidades, tanto sea de la empresa, tanto sea del hogar, tanto sea de acuerdo al ambiente que tenemos ahí. Y de acuerdo a cómo estos vayan respondiendo, que se vayan involucrando, así, hermanos, se les va también respondiendo. Vamos a ver, cuando vamos trabajando desde pequeños a los muchachitos, de esta manera así bíblica, voy a decir, porque lo que estoy hablando quiero comprobarlo con la palabra. Y lo voy a comprobar con la palabra porque este principio es el que ocupó Dios para con Israel. Usted preguntaba, bueno, ¿y por qué estábamos hablando de Éxodo capítulo número 6, verso 4 en adelante? Bueno, esa es la razón. Vamos a ver, ahí nosotros vemos el principio que nos enseña Dios. En primer lugar, lo que nos enseña Dios en ese principio es, bueno, a mi pueblo yo lo voy a liberar, lo voy a resumir de esta manera, lo voy a liberar y le voy a
y le voy a dar la tierra que juré a sus padres. Vaya, qué bueno. Ahí veamos la figura de un padre con los hijos. A mi pueblo, eso es lo que dice el Éxodo acá, capítulo 6, verso 6, se lo resumo así. Dice, yo le voy a cumplir, los voy a sacar y los voy a introducir a la tierra que prometí a sus padres. ¿Verdad? Pero vamos a ver, fíjese qué interesante esto que nos enseña la Biblia. Nos enseña que este padre les tiene la tierra que fluye leche y miel. La gran casa, el gran carro, las grandes viñas, las grandes bendiciones, llámele de esa manera. Pero en Números 32:13, el Señor no se los dio de un solo la tierra que les iba a dar. Primeramente los mantuvo 40 años deambulando en el desierto. 40 años. Pero usted me dirá, pero si Dios es bueno. Sí es. ¿Quién está diciendo que no es bueno? Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno, pero es bueno, pero Dios no es alcahuete. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios no es alcahuete. Entonces, lo que nosotros vemos acá, que los tuvo, no se los dio de un solo, no le dio la casa de un solo, no le dio el Porsche de un solo, no le dio el Ferrari de un solo. Primero los tuvo en el desierto, porque para ellos, hermanos, papi nos tiene una gran herencia. Y ahorita vamos, ¿sabe usted cuánto era lo que necesitaban ellos para llegar a la tierra que fluía leche y miel de allí de Egipto? No crea que estaba tan lejos, hermano. Lo más que se pudieran ver tardado ellos de Egipto a la tierra de Canaán, no más de, pongámosle, unos 30 días por lo despacio que llevaría. Unos 20 días por los ancianos, por los animalitos que llevaban. No eran, pero Dios los tuvo 40 años. ¿Por qué los tiene 40 años? Bueno, es que el Señor sabe crear hijos. Y esto nos los traslada a nosotros, padres, para que aprendamos también. En el desierto, hermanos, por ejemplo, si hablamos un poquito de qué significa desierto, pues entendámoslo de una manera que no es un lugar agradable. Pudiéramos asociarlo desierto, escasez, aunque Dios les proveyó a ellos. Pero asociamos desierto a aquella vida que no es la que se esperaba de parte de Dios. Tormentas de arena, serpientes venenosas, todo eso lleva implícito desierto. Y eso pudiéramos asociarlo como, oiga bien esto, como, hermanos, estrechez, llámele pobreza. A veces la gente reniega de la pobreza, pero la pobreza a veces es buena, porque se convierte en un buen domador. Se convierte muchas veces, la pobreza nos hace evolucionar. La pobreza hermanos, la escasez, por decirlo de esta manera, nos hace muchas veces sacar nuestras potencialidades, ¿verdad? Porque no hay que verlo tan negativo. ¿Sabe quiénes son las personas? Hay un gran porcentaje de las personas que son exitosas en el mundo comercial, son las personas que vienen de abajo. Son las personas que han andado comiendo jícaros, hermanos, maduros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Son personas
que han andado comiendo queso seco para poder ahorrar la escasez. O sea que la opulencia, en lugar de ser una bendición, se convierte en una situación dolorosa, porque el ser humano nunca valora, porque la riqueza a lo que lleva a la persona es al orgullo, a la vanagloria, ¿verdad? Pero cuando la persona, por eso es que aquellos que ya saben de lo que es el sufrir en el desierto, de los que en la vida logramos despegar, no nos podemos olvidar de dónde nos sacó Dios. Amén. Entonces, en este caso, hermanos, el desierto, lo estrecho, Dios lo utiliza para vaciarnos. Dios lo utiliza para machacarnos. No se los ha dado todavía. Y voy finalizando. Luego que pasan 40 años, en el capítulo número 6, de Josué, hermanos, en todo ese capítulo ya están en las fronteras, ya están al frente de la herencia que Dios les había dado a su pueblo. Ahí en ese capítulo nosotros pudiéramos decir, bueno, o ellos pudieron haber dicho, hasta que al fin, después del desierto, vamos a beber leche y vamos a chupar miel. No, le dice el Señor, no es tanto así. Primero tienen que conquistar Jericó. No hay nada fácil. A los hijos no hay que darles todo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay que conquistar Jericó. No, allá están las vacas, allá está la miel. No. Y los hizo reaccionar en obediencia y en la fe. Nada es regalado, aun cuando Dios lo dé, con excepción de la gracia de la salvación. Pero vaya Josué, ahí está Jericó. Para que entres a la tierra, la herencia de tu papá, tienes que conquistar esta ciudad. Y la manera como lo vas a conquistar es dando 7 vueltas y sucesivamente, lo que nosotros leemos en el capítulo número 6. De esa manera la vas a conquistar. Los empujó a la obediencia y a la fe. Y eso fue lo que hizo Josué. Apegado a lo que el Señor le había dicho, empezó a dar la primera vuelta con el ejército, segunda vuelta, tercera vuelta, quinta vuelta, sexta vuelta. A la séptima vuelta vas a dar 7 vueltas a la ciudad. Y luego los sacerdotes van a tocar las trompetas. Y luego el pueblo dará un grito y los muros caerán. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y los muros cayeron. O sea que papi no es alcahuete. O sea que papi lleva medida. Ah, bueno. Y ahora entonces sabemos la clave. Dirían los israelitas. Ahora vamos con la segunda conquista. No. Vamos pues, si no consultaron al Señor. Y fue la primera matanza que tuvieron en Jai. Les mataron 30 y pico de hombres. Y empezó a chillar Josué. Y empezó, hermanos, a renegar Josué.
a romperse la ropa Josué, y le dijo el Señor: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué estás llorando? ¿Y por qué estás bravo, Josué? Hay pecado en Israel, así que media vez no resuelvas el pecado, no hay leche ni hay miel. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y qué es lo que hace Josué? Resuelve el pecado. ¿Qué nos está enseñando acá el Señor? Que no es, aun siendo Él el Dios bueno, no suelta tan fácil. No es que de una vez: sí, aquí está mi muchachito lindo, mi precioso. Ahora, si usted lee, hermanos, el libro de Josué en su capítulo número 12, al final de ese capítulo número 12, ahí va a encontrar en ese último versículo donde dice: y Josué, en el correr de su vida, en el correr de sus años, hermanos, no sé cuántos años, de hecho murió 110 años, pero yo no sé cuánto, probablemente tenía 40 más 80. Sí, cuando fueron a reconocer la tierra, hagamos una matemática, ellos tenían 40, digamos. Probablemente sí, porque Caelel dijo que tenía 40. Bueno, que eran de la misma edad, 40. A los 80 empezó la conquista con Jericó, pero en el capítulo número 12 del mismo Josué, al final de ese versículo, Josué, por lo menos 80 más 15 años de batalla, 15 años. A los 15 años Josué había conquistado 31 reinos, 31 reinos. No se lo dio Dios así nomás, tuvo que, hermanos, hinchar el pellejo. Tuvieron que pelear la buena batalla. Tuvieron, hermanos, que depender de Dios. Tuvieron que arrancarle, hermanos, a los que tenían la tierra. Tuvieron que arrancárselas, no se las dio. Era de ellos, era de acuerdo al pacto de Dios con Abraham, pero no se las dio el Señor. Y esto es lo que yo le decía, ¿verdad? Esto es lo que yo le decía, que se lo compruebo con la palabra, para que nosotros no seamos tan benevolentes con nuestros hijos, para que nosotros aprendamos, hermano. Esta es la mejor universidad. Es decir, en la Biblia encontramos nosotros el mejor consejo: cómo podemos desarrollarnos, cómo tener familias exitosas, cómo tener hijos, hermanos, que honren a sus padres. Pero no es un asunto de los hijos, es un asunto de la siembra. Es un asunto que no solo hay que sembrar, sino que hay que aprender a ser equilibrado con nuestros hijos. Hay que aprender a no darles todo, que se lo ganen. Hay que involucrarlos, que se lo ganen, que sientan que eso, que aunque su papi tiene, que aunque ellos tengan ahí la comidita, pero que ellos devengan algo, que no pasen dormidos, que no pasen viendo, chateando, que los padres nos sacudan. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que cada uno hagamos la plana, y de esa manera, pues es una forma fácil y práctica para que podamos, hermanos, llevar el barco a buenos puertos. A los hijos no hay que darles todo. Hay que llevarlo de acuerdo. Hay que involucrarlos aún en lo pequeño. Y de acuerdo a ellos vayan respondiendo, ustedes vayan aflojando, de acuerdo a sus capacidades. Y eso permitirá
que las criaturas y ya grandes valoren y dejen de ser embusteros y petulantes y digan, sí, es cierto, logré este título, logré este bien, pero de alguna manera yo sé que tuve que involucrarme y gracias a Dios que me involucraron y por eso soy lo que soy. Así que el que tenga oídos, oiga, póngase de pie.